Salmos 37:1 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que te hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, pedimos en estos momentos tú hables de una forma preciosa a nuestras vidas y corazones, que nos inspires hoy, que nos permitas entender el plan y propósito que tú tienes para con nuestras vidas y con nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén y amén. Invito a que pueda tomar este título: No pierdas la paz. No pierdas la paz. Una de las cosas a la cual nos vemos enfrentados siempre es que las situaciones que vienen a nosotros buscan que nosotros con facilidad perdamos la paz. Perder la paz nos pone en un aprieto porque pareciera como que todos tenemos un límite que cambia en todos nosotros. Hay personas que con facilidad pierden la paz, pierden la paciencia y ¡pum!, explotan. Hay algunos que simplemente necesitan un detonante, una pequeña palabrita que se les diga y ya ahí se pierde con facilidad la paz. Hay otros que la perdemos de pronto a medida que va pasando las cosas y se va llenando. Hay algunos que no, tal vez de pronto no explotamos de una, pero vamos guardando, vamos guardando. Y llega como la olla express un momento cuando eso sale. Y muchas veces cuando esa situación sale de nosotros, terminamos a veces dañando a personas, hablando, diciendo cosas y palabras que nos ponen en muchos aprietos, y a veces le decimos esas cosas a las personas que no corresponden. No tienen nada que ver en esa situación que empezó a gestarse en mí, y entonces, pero sí, no tuvieron que ver, pero sí reciben la consecuencia de eso que yo estoy haciendo. En ambos casos hay un llamado muy puntual que hace el Señor a través de este salmo que escribe David. David es una persona que ha tenido que pasar por situaciones como estas, que ha tenido que ver y ha tenido que aprender a forjarse en la paciencia. La labor que hace David, que es una labor de pastoreo, es una labor de paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Perdón lo que voy a comentar, pero a nivel de pastoreo las ovejas no son los animales más inteligentes que se pueda tener. Las ovejas, en palabras de los propios pastores, pues es difícil, tienden a ser, es difícil pastorearlas, ¿sí? En la labor y en el oficio del pastor. A veces sí tenemos como mucho nosotros de ovejas, porque a veces somos como poco entendidos, con facilidad nos podemos desviar del camino. Y esto no es como en esta oportunidad como una definición que eso es así, pero sí son características que a veces tenemos que ver. ¿Por qué? Las ovejas piensan de la siguiente manera. Siempre cuando hay harto ganado o hay hartas ovejas, hay una que es la que toma la delantera o la vocería, por lo general la oveja más vieja. Ella empieza a caminar y las demás, cuando la ven, empiezan a seguirla. Pero si nos ponemos desde la perspectiva desde cómo mira una oveja, pues la oveja realmente va viendo el trasero de la otra oveja, entonces está siguiendo traseros. Y a medida que va avanzando la oveja, la que va adelante es la que sí tiene la perspectiva. Y si ella de pronto se tiende a desviar del camino, con facilidad pues puede hacer que las otras
caigan y se vayan y termine siendo perjudicial para el rebaño. Entonces el desafío del pastor de organizar bien aquella oveja que va a guiar a las otras, de guiar a las ovejas, es bastante alto. La oveja que va, lógicamente, siguiendo a la otra, pues dice, pues si todas van hacia allá, pues no puede haber error, no puede haber ninguna situación que de pronto nos esté generando o esto. Si todas van para allá, pues es porque debe ser que hacia allá está el lugar hacia donde debemos ir. Entonces, esa característica propia de las ovejas, hay ovejas que a veces las cosas que pasan, ¿sí? Las atraen, las atraen con facilidad. A veces el lobo y los animales tienen que hacer simplemente tenderles trampas y las ovejas con facilidad pueden caer en esas trampas, ¿sí? Y ser presa fácil del enemigo. Muchas veces tú y yo, con facilidad, podemos también caer en esas trampas. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Cuando recibimos la palabra del Señor, recordando un poco la enseñanza que encontramos en Mateo, hay diferentes formas en las que podemos recibir esa palabra y atesorarla. Y eso nos pone un gran desafío de por sí en nuestro actuar. Cuando hablamos de que David expresa en el libro de los Salmos y empieza y abre este Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos. Te está diciendo a nosotros, no pierdas la paz, no debo perder la paz a causa del maligno. ¿Qué, qué podemos entender cuando se refiere a malignos? Porque a veces nosotros tenemos siempre en nuestra mente algo y es que los malignos o los malos son aquellas personas que que no son cristianas, que no tienen la fe, que no son esas personas de pronto que abrazan lo mismo que nosotros abrazamos, no. La definición, y quiero que usted la tenga ahí, la palabra en hebreo que se utiliza para hablar sobre, o de donde la Reina Valera 60 toma alguno de estos verbos y en especial usa la palabra maligno, es Ra, R-A con tilde, Ra, ¿sí? Y esta palabra significa afligir, significa apesadumbrar, dañar, desagradar, devastar, disgustar, doler. eh, una persona que hace mal, maligno, malo, que maltrata, que es malvado, que es mentiroso, que es mezquino, que se muestra como amigo, o sea, que no, o sea, se muestra como amigo, aparenta ser amigo, pero no lo es, ¿sí? Es también este ra, significa quebranto, significa tristeza, ¿sí? O significa también tratar de hacer, ¿sí? Como no un esfuerzo pronto para hacer, significa también arruinar, significa bueno para nada. Ra es la palabra original que define la Reina Valera como malignos en plural. También habla tiene esta definición. Imagínense esta definición, bueno para nada, ¿sí? Malo, y también lo define en tres aspectos. Puede ser malo físicamente, ¿sí? Puede ser malo socialmente y puede ser malo moralmente. Entonces, ¿por qué le comparto estas definiciones? Porque a veces nosotros todo lo llevamos como que nosotros los cristianos somos los buenos y entonces los malos son los que están en el mundo, son estas personas y la verdad es importante que pensemos lo siguiente. Yo puedo ser cristiano, pero
así como puedo ser un buen instrumento del Señor, puedo también ser un instrumento del mal. ¿Por qué? Porque me descuido. ¿Por qué? Porque descuido mis disciplinas espirituales. Le pasó al mismo Pedro. Pedro, en un mismo relato, dice, el Señor dice, si ustedes se quieren ir después de que ha alimentado a los 5,000 el día antes, al día siguiente viene mucha más gente y el Señor les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer y eso, vaya, trabajen. Yo no vine a hacer eso. Entonces la gente se pone brava y se va. Y el Señor y los discípulos le dicen, Señor, la gente se nos va. Y Jesús les dice, ustedes también quieren irse, pueden irse. Y ahí es cuando Pedro esboza estas palabras que dicen, no, Señor, porque solo de ti vienen, tenemos palabras de vida. Y el Señor dice, Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino el Señor, el Padre que está en los cielos, te lo ha revelado. Y después el Señor comparte con ellos, abre su corazón para comentarles que debe ir a la cruz. Y entonces Pedro trata de decirle, no, Señor, ¿cómo así que usted va a ir a la cruz? Eso no lo vamos a permitir. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No está diciendo que Pedro es el diablo, pero sí está afirmando que el mismo Pedro que hace un momentos atrás, decía y era un instrumento de Dios, ¿m? Ahora también el enemigo intentó disfrazar a través de Pedro, tratar de influenciar en que Jesús no fuera a la cruz. Entonces el Señor lo reprende por eso, porque a veces podemos, y es un ejemplo muy claro, de que podemos nosotros también muchas veces permitir que tal vez el enemigo nos use para torcer el propósito, y por eso es tan importante que usted y yo estemos en nuestra comunión con Dios plena, para que no abramos espacio a que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. La Biblia no ve necesariamente siempre al malo, al que no conoce de Dios, como el malo. Muchas veces recordemos que hay escenarios como el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. O sea, pecado quiere decir es malo, está mal. Y no está diciendo el impío que no hace el bien, no, simplemente lo esboza en una frase muy contundente, el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un escenario porque a veces pensamos que solo nos van a impacientar los que no son cristianos, ¿no? Y muchas veces nos vemos impacientados por nuestro primer círculo, tal vez nuestra familia. Tal vez yo puedo volverme un instrumento de impaciencia para los que están en mi casa. Y la pregunta es, ¿estoy corrigiendo mi forma de actuar? Mire que hay personas que sus palabras son palabras que irritan, sus palabras están llenas de discusión, están llenas de pelea, están llenas de ra. Hay personas a veces, y es doloroso decirlo, pero en el primer círculo de nuestra casa, muchas veces sus palabras están cargadas de ra, no están cargadas del bien de Dios. No son esas palabras que calman a veces las grandes tormentas que se puedan dar, sino son las palabras que ayudan a atizar los conflictos, ayudan a atizar los ataques del enemigo. ¿Cuántas veces, y me confronta esto porque pienso, cuántas veces mi actitud está generando eso? Y muchas veces nosotros decimos, no, es que es el enemigo el que te está atacando. No, tengo que ser consciente, tal vez yo lo he permitido porque estoy tal vez en un momento llenándome de cosas. Me estoy impacientando, me estoy cargando, no estoy yendo al Señor y entregando mi carga, sino voy guardando ahí, voy guardando. Llega un momento en el que se sale y se explota todo. No tengo que llegar a ese extremo.
Jesús hace un llamado, el Señor nos hace un llamado, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Quiero hacerte descansar, pero tienes que soltar eso. A veces estamos como Pedro, ya me hizo una, me hizo dos, me hizo tres mi hermano, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Jesús no está validando cuando habla y le da este número que a Pedro lo desarma, dice 70 veces 7, no está validando el abuso que cometen las personas, no está diciendo, no, es que se tiene que perdonar, o sea, es de forma infinita, no es tanto eso, hay que saberlo entender. A Pedro, ¿por qué le da ese número? Porque Pedro es, como judío, conoce la ley, ¿sí? Sabía que es hasta 7 veces que lo había dicho Moisés, y entonces Pedro sabe la ley, pero quiere que el Señor lo diga para tener la validez de poder ir y, y confrontar al otro, porque Pedro es de esa actitud. Entonces, por eso Pedro, en ese escenario de una persona vengativa, es que le da esa respuesta. Entonces hay que entender esa parte de por qué el Señor da esa respuesta, porque a veces nosotros no lo estamos entendiendo. Está en el escenario, en el contexto de una persona que es vengativa, de una persona que le lleva las cuentas a los otros. Uy, me ha hecho esto, espera. Entonces el Señor juzga esa actitud en Pedro y dice, es que eso no es lo que hay que hacer. Lo que tú tienes que hacer es desde el primer momento no cargar con eso, porque esa no es la cruz que yo te pongo. Mi cruz es diferente. ¿Sí? Esas son la cruz que tú quieres cargar. Esas son las cargas que tú quieres tomar, pero no es mi carga, porque mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Pero a veces esas situaciones nosotros podemos abrazarlas como si vinieran de parte del Señor para nosotros. Y esa es una mala concepción. Mira, hay personas que ven el sufrimiento como, no es que el Señor me dio esto. ¿Seguro que el Señor te está dando eso? ¿Seguro que es el Señor el que te da eso? ¿O eso es algo que tú solito, ese es un ra que tú solo quieres cargar? Y no necesariamente viene de parte del Señor. A veces queremos cargar el pecado por mucho tiempo. Queremos llevar esa maldad en nosotros, ese ra. Queremos llevarlo ahí. Y no es que el Señor quiera eso. Es mi decisión. Soy yo el que decidí que quiero cargarlo. A veces cargamos el no puedo, el no hay, el no tengo, el yo soy así. Esa palabra me confronta mucho porque entiendo en esa palabra que estoy en la actitud de decir, es que Cristo no me ha renovado, o sea, yo no soy una nueva criatura, yo ya soy así. Y esa muchas veces es el Ra que no permite que yo disfrute a plenitud mi relación con Dios. A veces nosotros tenemos hábitos de pecado, a veces tenemos cosas y entonces disfrazamos y eso nos impide ir al Señor. El Señor está abierto a que tú vayas y te arrepientas, pero te apartes del mal, porque hay una advertencia, apártate del mal para que no te venga algo peor. Y a veces nosotros no nos apartamos a plenitud del mal, nos arrepentimos, pero no nos apartamos. Y por eso nuestra vida entra en una cueva mucho peor. Somos metidos en situaciones difíciles, no porque sea el Señor, sino porque nosotros sí nos arrepentimos, pero no nos apartamos de la maldad. Hoy tengo que ser confrontado de aquellas veces que de pronto en mi círculo cercano de familia mis palabras no han sido las correctas y he dicho cosas que el enemigo ha usado para atar la vida de otras personas. He dicho cosas que el enemigo ha usado para dañar la vida de otros. Las palabras, a veces como hijos decimos cosas que no son en un momento de ira.
A veces aún como padres decimos cosas que no son. A veces les decimos cosas que se vuelven en cuchillos afilados que dañan la vida y la integridad de otros. Y eso está mal, porque ahí es donde el Señor nos está llamando a una reflexión a través del Salmo 37. No te impacientes, no pierdas, no te dejes irritar a causa de los malignos. No te dejes llenar. Sí, lo escuchamos. Tú puedes escuchar muchas cosas, pero a veces permitimos que ese oír que tenemos baje a nuestro corazón. Baje a nuestro corazón. Y entonces se vuelva en una atadura para nuestra vida. Y entonces se vuelva en algo contra nosotros. Pero esta mañana es la oportunidad de ser libre. Sé libre de esas palabras de doble sentido, de esos comentarios irritantes que muchas veces hacemos. Se ha notado que hay personas que siempre dicen, de pronto, no sé, alguien hace el desayuno. Por fin hizo un desayuno. ¿Hay algo en tu corazón? ¿Te impacienta que el otro lo pueda hacer y tú no? ¿Por qué no le agradeces? Dile gracias por hoy ayudarnos. Por fin hizo tal cosa. Mejor dicho. ¿Y eso ahora qué haremos? Ahí estamos nosotros en ese Ra. Casi que no vienen. Claro, es que como cuando a veces de pronto el hijo nos llama constante al papá o a la mamá, y cuando lo llama, ¿qué es lo que primero le dice? Hasta que se dignó a llamar. En lugar de aprovechar el tiempo y decir, hola, qué grato, uy, qué chévere poder escucharte, ¿cómo estás? Conozco una persona que a veces lucha mucho con eso. Un día, cuando la llamé, me dijo lo mismo. Yo le dije, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo los dos. Yo quiero escucharte. Hay muchas cosas más importantes que un reclamo en este momento. Hay cosas importantes que podemos compartir. Lógicamente, a veces hay cosas, porque a veces de pronto lo llevamos a la relación del jefe que nos dejó una tarea y entonces nos demoramos y de pronto nos contesta, oiga, hasta que ¿no? ¿Qué pasó? Entonces lo vemos, ay, pero ese jefe es malo, ¿no? Pues yo tenía que reportarme a hacer cosas, ¿sí? A tiempo. Pero a veces cuando lo hago fuera de tiempo, pues necesito un llamado de atención. Pero muchas veces me refiero a esas situaciones pequeñas, esas cosas pequeñas. A veces estamos echando a perder buenos viñedos, buen fruto que está empezando en las personas porque tenemos una actitud de Ra incorrecta, un Ra incorrecto. Y yo quiero invitarle para que usted y yo hoy seamos libres de ese Ra, de esa impaciencia, de esas cosas que nos irritan. De pronto a ti nunca te alaban, sino te hablan mal. Sé hoy libre de eso, porque el enemigo lo está usando en tu contra para hacerte ir al mal. De pronto contigo no fueron los mejores. No reproduzcas los mismos patrones que conmigo no lo hicieron, yo lo voy a seguir haciendo con los otros, yo tampoco lo voy a hacer. Conmigo, a mí nunca me trataron bien. Bueno, pero eso no quiere decir que tratemos a los demás de otra manera, mal.
Es que conmigo nunca fueron, pero puedes cortar ese patrón para tus generaciones venideras y ser el motor de cambio con la gracia del Señor que la ha puesto en tu vida. Cortemos hoy con esos patrones. Cortemos hoy con esas palabras irritantes que salen muchas veces de nosotros. Y que el Señor nos ayude, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, conscientes de que, oh Señor, cuánto te necesitamos. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestras palabras han sido palabras llenas de irritabilidad. A veces sabemos que les duele a las personas escuchar eso y con más vehemencia lo decimos. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos sido prudentes. Somos imprudentes, decimos cosas, comentamos cosas con personas que no tenemos que comentarlo, Señor. Si tenemos algo contra nuestro hermano, el llamado que tú nos haces es: ve tú y habla con él, soluciona eso. Pero ¿qué tienen que ver los demás en esa situación? Pero muchas veces nosotros no lo hemos hecho así, sino hacemos comentarios fuera de lugar, comentarios que irritan, que toman cosas. Señor, quita de nosotros esa actitud que está dañando el plan y propósito tuyo. Nos está dañando como ovejas. No estamos siguiendo el camino porque estamos irritados, estamos con palabras, llenos de cosas, no hemos descansado en ti, no hemos ido en ti a encontrar en ti el refugio y la paz. Señor, te pido que tú nos ayudes, por favor, ayúdanos. Señor, muchas veces tal vez hemos guardado en nosotros todo lo que otros dicen. Señor, nos olvidamos que nosotros no somos el baño y la letrina, no nos has puesto a llevar la carga de otros. Cada uno debe llevar su carga y debe ir a ti y entregarla para ser libre. Pero muchas veces nosotros somos como la vasija, como el inodoro que recibe la pudredumbre de otros. Y esa actitud ha guiado nuestra vida. Pero hoy, Señor, que seamos libres de eso. Señor, que seamos libres hoy de toda actitud que ha venido para dañar nuestro corazón, dañar nuestra mente, dañar nuestra vida. Señor, hoy la irritabilidad salga de nosotros. Señor, que nuestras palabras sean palabras que te honren a ti. Señor, que hablemos como tú lo harías. Ayúdanos, enséñanos, Espíritu Santo, a hablar con gracia. Señor, enséñanos a refrenar nuestra lengua. Enséñanos, Señor, a hablar. Te lo pedimos, hoy lo necesitamos. Porque hemos estado perdiendo la batalla por no saber hablar. Hemos estado perdiendo porque no sabemos decir las cosas. Señor, danos la gracia, danos el favor tuyo, danos tu misericordia preciosa. Señor, ayúdanos. Señor, quita de nosotros ese Raab, ese ser malignos, ese hablar mal. Señor, aleja de nosotros eso. Señor, muchas veces con facilidad abrazamos el que no somos buenos para nada. Abrazamos y afligimos a otros con nuestras palabras. Causamos daño. Muchas veces ni siquiera pedimos perdón. Nos encanta disgustar. Nos encanta tal vez en lo profundo, Señor, actuar, decir mentiras, decir lo que no es. Pero Señor, hoy corrígenos, por favor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, ayúdame. Corrige mis palabras, Señor.
corrige mis pensamientos, Padre, Espíritu Santo, corrígenos. Porque muchas veces no actuamos como debemos hacerlo, sino muchas veces nos hemos salido del cauce, nos hemos salido del propósito. Padre, ayúdanos, por favor. Que nuestras palabras estén llenas de tu gracia, de esa gracia preciosa que tú sabes usar, de esa gracia preciosa que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos con esa gracia, ese amor, ese favor y esa misericordia. Gracias por lo que haces y lo que estás haciendo. Gracias porque hoy tú nos levantas y nos fortaleces. Señor, haz libre aquel que está luchando con palabras que profirieron para con él, tal vez hijos, hermanos, amigos, jefes, familiares, aún él mismo, nosotros mismos. Señor, hoy seamos libres en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Conocemos a Jesús y ese Jesús trae libertad a nuestras vidas y corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia preciosa y poderosa quebrante aquellas cadenas y ataduras que pueden estar rodeando nuestra vida, que pueden estar impidiendo que te honremos y bendigamos tu nombre precioso. Señor, gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que traes a nuestras vidas y corazones. Ayúdanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.